Muy buenas, saludos a todos. Nos situamos en mitad de julio y el calendario este julio nos trae solo las fases previas, la primera fase previa que ya se ha jugado de las competiciones europeas, de la Champions y de la Conference. Y ahora estamos inmersos en la segunda eliminatoria previa que tiene lugar entre la semana del 19, 20 y 21 y la semana siguiente, 26, 27 y 28 de julio. Esto es el fútbol oficial que tenemos durante el mes de julio. Cuando arranquemos el mes de agosto arrancará todo y tendremos, además de la tercera fase previa de las competiciones europeas, tendremos la final de la UEFA Super Cup, de la Supercopa de Europa, entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt, campeón de Champions y campeón de Europa League del pasado curso. Arrancará la liga ese fin de semana del 12 al 15 de agosto con el partido estelar Betis-Elche. También tendremos la jornada de playoffs, que es la última ronda antes de las fases de grupos de las competiciones europeas, en las que ya entra a jugar el Villarreal. Tiene el sorteo el 2 de agosto. Jugará esa previa de la UEFA Europa Conference League. Entre medias de la ida y la vuelta de esa ronda está la jornada número 2 de la Liga, en la que el partido que destacamos es el Elche-Almería, lunes a las 8 de la tarde, lunes 22 de agosto. La semana siguiente tenemos la vuelta, el Villarreal jugará la vuelta de ese playoff que le puede dar acceso a la fase de grupos de la UEFA Europa Conference League. Y tendremos la tercera jornada de liga, destacando el partido del Real Sociedad, y comenzará la jornada 1 de la primera federación, de la primera división RFEF, con la participación de 5 equipos de la provincia, de 4 equipos de la provincia del Alcoyano, el Eldense, el Intercity y la Nucía, que tienen el sorteo el próximo 22 de julio a las 12:30 de la mañana en la sede de la Federación Española de Fútbol. Sin más, vamos a repasar esa segunda fase de la UEFA Champions League y la UEFA Europa Conference League y ver qué equipos hay implicados en ella. Se puede ver un calendario en el que haré referencia a la entrada de equipos en competiciones europeas en próximos vídeos, pero vamos a ver cómo en esta segunda fase ya se ha jugado una ronda previa de Champions y ya se ha jugado una primera ronda de cualificación de Champions. De la misma forma, como hemos visto en el calendario, se ha jugado una primera fase de clasificación tanto de Champions como de Conference, que en próximos vídeos comentaremos. Arrancamos la segunda fase, de la que han quedado fuera los campeones de San Marino, de Andorra, de Estonia, de Islandia, de Gales, de Montenegro, de Gibraltar, de Kosovo, de Islas Feroe y de Malta. Arrancamos y clasificados de la primera hacia la segunda fase tenemos el Sheriff Tiraspol, campeón de Moldavia, que fue la revelación del año pasado, el HJK finés, también se ha clasificado de la primera fase. Ha caído el Dinamo Batumi georgiano, pero sí que se ha clasificado el Linfield de Irlanda del Norte. Tirana y RFS de Letonia y Albania han caído. El Punic armeno sigue en segunda fase. El Skopje de Macedonia sigue también en la segunda fase. El Shamrock Rovers de la República de Irlanda también sigue en la segunda fase. Ha caído el Zrinjski de Bosnia. El Dudelange de Luxemburgo y el Žalgiris Kaunas de Lituania también continúan en esta fase. El Slovan de Bratislava y el Maribor de Eslovenia y Eslovaquia siguen en esta fase. Han caído el Shakhtar y el Lech Poznan, campeón de Bielorrusia y de Polonia. Continúa el Ferencváros húngaro. Ha caído el Tobol de Kazajstán. Sigue el Karabaj azerbaiyano. Cae el rumano Cluj. Y siguen el Ludogorets búlgaro, el Malmö sueco, el Bodø Glimt noruego. Esos 15 equipos son los que continúan en esta fase, que vienen de la fase 1. Si os dais cuenta, los que han caído no son eliminados, pasan a la Conference League, a fases posteriores de la Conference League, ahora luego lo comentaremos. Y aquí a esta fase se añaden 5, por eso aquí aparece 15 más 5, 15 que vienen de la primera fase y 5 que se incorporan. Los 5 siguientes campeones que se incorporan son los que hay en pantalla: el Maccabi Haifa israelí, el Olympiacos griego, el Zurich suizo, el Dinamo de Zagreb croata
y el Viktoria Pilsen de la República Checa. Esos 20 equipos que se han nombrado son los que han configurado la segunda fase de clasificación de la Champions y están luchando por un puesto en esa tercera fase, a la que además se incorporarán 2 equipos más, 2 campeones más, para configurar un total de 12 y pasarán 6, y de esos 6 se unirán otros 2 campeones más, y aquí los tenéis. En la tercera fase se incorporan el campeón chipriota y serbio, y en la fase de playoff pasarán esos 6 y se clasificarán otros 2 directos, el campeón turco y el campeón danés, y de esos playoffs saldrán los 4 equipos que pasarán a la fase final de grupos de la Champions. Por otro lado, en esta Q2 arranca la ruta Liga, que sabemos que además de los campeones hay clasificados en segundo, tercero y cuarto lugar que se clasifican también a la Champions según la clasificación de los países. En esta segunda fase arranca el segundo clasificado de la Liga Chipriota, que es el AEK Larnaca, el segundo clasificado de la Liga Danesa, el Midtjylland, el segundo clasificado de la Liga Turca, el Fenerbahce, y el segundo clasificado de la Liga Ucraniana, el Dinamo de Kiev. Estos 4 equipos arrancan la Q2 de la ruta de la Liga. De esos 4 quedarán 2 que se unirán a 6 más que entrarán, el segundo de la Liga Escocesa, el segundo austriaco, el segundo belga, los rusos están fuera, el segundo de Países Bajos, el tercero de Portugal y el tercero de Francia, y pasarán esos 4, y de esos 4 se quedarán 2 para ir a la fase final de grupos, a la que ya hay clasificados un montón de equipos. Bueno, pues así está la fase Q2, la segunda fase de clasificación de la Champions, en los que de momento equipos que han sido campeones todavía no han sido eliminados de las competiciones europeas, porque los eliminados tanto en la ronda previa como en la primera ronda de clasificación de la ruta de Champions son clasificados automáticamente para la Conference, para rutas posteriores de la Conference, que vamos a ver ahora. Siguiendo este maravilloso esquema, olvidamos la UEFA Europa League, que arranca en Q3, en la tercera fase de clasificación, por lo tanto no hay ni Q1 ni Q2 en la que estamos ahora. Así es que vamos directamente a la UEFA Conference League. Aquí la tenemos, UEFA Europa Conference League. Esta es la segunda fase de la UEFA Europa Conference League, en la que aquí sí que ya han caído equipos. Porque aquí, si os dais cuenta, en la ruta de los campeones no entran en la Conference, entran en la Champions, pero conforme se van eliminando de la Champions, pasan a la Conference, tienen una segunda oportunidad. Equipos como el campeón de San Marino, la Fiorita, como el Inter de Escaldes de Andorra, como el Levadia Tallinn de Estonia, como el Vikingur islandés, como el New Saints galés, como el Sujeska de Montenegro, todos estos ya han sido nombrados en la fase anterior, pasan a la fase 2 de la ruta de campeones, excepto 2 equipos, como es el RFS letón y el Shakhtar bielorruso, que pasan directamente a la fase 3 mediante sorteo, ¿vale? Han pasado a la fase 3 directamente. Los demás han sido eliminados de fase 1 de Champions y entran a la ronda de calificación 2 de la UEFA Europa Conference League. Por otro lado, en la fase primera de Conference sí que ya han caído equipos eliminados. En la fase primera de la Conference jugaban el campeón de Copa y el segundo clasificado de los últimos 5 países del ranking UEFA. San Marino, el campeón de Copa, ha pasado a la segunda ronda, pero el segundo clasificado, el Trepén, ha caído en la primera ronda. En Andorra, tanto el campeón de Copa como el segundo clasificado han caído en la primera fase de clasificación, por lo tanto Andorra se ha quedado sin equipos en la Conference. Bueno, el Inter de Escaldes, que es el campeón de Liga, ha sido eliminado en la ronda previa y ahora forma parte de la segunda fase de clasificación, por lo tanto va a tener una segunda oportunidad. Si no, ya estaría sin equipos en Europa. Estonia, exactamente lo mismo, el campeón de Copa ha pasado a la segunda fase, pero el segundo clasificado de la Liga ha caído. De la misma manera pasa en Islandia, el campeón de Copa. El campeón de Copa ha sido el primer clasificado. El segundo clasificado ha pasado a la segunda fase, pero el tercer clasificado ha caído. En este caso pasó a Conference segundo y tercero, en vez de Copa y segundo, porque el campeón de Copa es el mismo que el primero. Lo mismo pasa en Islandia. Lo mismo pasa en Gales. El New Saints es campeón de Copa y Liga, por lo tanto segundo y tercero son los que han ido a Conference y uno de ellos, el segundo, ha sido eliminado y ha pasado el tercero. A partir del país número 50 ya entran 3 equipos en Conference,
tanto el campeón de Copa como el segundo y el tercero. En el caso de Montenegro, el campeón de Copa era el segundo, por lo tanto ha pasado el tercero y el cuarto también. Han sido eliminados, el campeón de Copa ha pasado a segunda fase. Segundo, tercero y cuarto son los que también han pasado de Gibraltar y dos de ellos han sido eliminados y uno, que es el St. Joseph's, es el que pasa a segunda fase. Lo mismo va pasando en los distintos países. En Kosovo, campeón de Copa ha sido eliminado, pero el segundo clasificado es el que ha pasado a siguiente fase. En Islas Feroe pasan dos equipos, tanto el campeón de Copa como el tercero ha sido eliminado el segundo. En Malta, tanto el campeón de Copa, que era el segundo clasificado, como ha sido eliminado, y el tercero y cuarto han pasado a la siguiente fase. Si nos vamos a siguientes países, país Moldavia, exactamente igual, hay dos equipos, el Petroclub y el Milsami, segundo y tercero de liga, que han pasado a segunda fase. En Finlandia, el KuPS y el Seinäjoki ha pasado a segunda fase, campeón de Copa y tercer clasificado. Aquí el campeón de Copa en Georgia es el único que pasa, exactamente lo mismo que en Irlanda del Norte. El campeón de Copa, el Crusaders, es el único que pasa a segunda fase. Y a partir del país número 41 del ranking UEFA, ya el campeón de Copa directamente entra en segunda fase. Es decir, segundo y tercero son los que entran en primera fase. Y como vemos en Albania, pues el segundo pasa a segunda fase y el tercero ha sido eliminado. En Letonia, como el campeón de Copa ha sido el mismo que el campeón de Liga, pues segundo, tercero y cuarto. El segundo es el que pasa a segunda fase y el tercero y cuarto han jugado primera fase y los dos han pasado, por lo tanto, tiene 3 equipos en Conference, 4 equipos en Conference debido también a que el campeón de Liga ha sido eliminado de la Champions y ha pasado a Conference a ronda 3 de la ruta de campeones. Si vemos a Armenia, no tiene Copa, o por lo menos el campeón de Copa no lo mete a competiciones, y por lo tanto entra segundo, tercero y cuarto. Ha pasado, el segundo está directamente en fase 2, pero el tercero y cuarto han sido eliminados en fase 1, o sea que se ha quedado ya prácticamente con un equipo solo en la Conference, pero el Punic, su equipo sí que ha pasado a segunda fase de la Champions. Exactamente lo mismo en Macedonia del Norte, solo un equipo de la ronda 1 pasa a la ronda 2, y el campeón de Copa, evidentemente, está en ronda 2. Igual en República de Irlanda, campeón de Copa y en este caso tercer clasificado están en ronda 2, el cuarto clasificado ha caído. En Bosnia exactamente lo mismo, el campeón de Copa está clasificado a ronda 2 y de la ronda 1 ha pasado el segundo, el tercero ha caído. Los dos equipos, segundo y tercero de Luxemburgo, han caído y el campeón de Copa entra en ronda 2, vamos a ver si tiene mejor suerte. Exactamente lo mismo ha pasado en Lituania, tercero y cuarto han caído en primera ronda y segundo clasificado es el que entra a la segunda fase, porque el primer clasificado es el mismo que ha ganado la Copa. Entra a jugar competiciones europeas Liechtenstein, el campeón de Liechtenstein, siempre el Vaduz es el campeón. Ahí no hay una liga ni una copa, ahí hay una única competición y el campeón entra a segunda fase de la Conference. Pues aquí lo tenemos. Y ahora veremos equipos como más poderosos en los que sus equipos han pasado la primera ronda. Por ejemplo, Eslovaquia ha pasado tanto el campeón de Champions, campeón de Liga, ha pasado a la segunda fase de Champions, como los demás están pasando a la segunda fase. A partir del país número 29, Bielorrusia, tenemos que tanto el campeón como el segundo clasificado entran a segunda fase, solo el tercer clasificado entra en primera fase, que además es clasificado, y a partir del país número 28, Hungría, tanto campeón de Copa como segundo y tercero entran a segunda fase. Pues esto es lo que vemos aquí. Los campeón de Copa no, porque ha sido el mismo campeón de Liga, pero segundo, tercero y cuarto de Hungría entran a segunda fase. El campeón de Copa, que ha sido el tercer clasificado, el segundo y el cuarto de Kazajstán entran en segunda fase. El segundo, tercero y cuarto de Azerbaiyán entran en segunda fase. Estos ajustes en los que uno entra a una competición, a una fase o a la otra, los realiza la UEFA dependiendo de la cantidad de equipos que necesita en cada competición. Pues así vamos viendo cómo el campeón de Copa rumana, segundo y tercero, también entrará en segunda fase. El campeón de Copa, segundo y tercero de Bulgaria, también entrará en segunda fase. Y así sucesivamente. Pasa con Suecia, pasa con Noruega, pasa con Israel. A partir de el país número 20, que es Grecia, el campeón de Copa entra en tercera fase. Por lo tanto, aquí solo podremos ver al segundo y tercer clasificado de la liga regular. Exactamente lo mismo sucede con Suiza, el campeón de Copa entra en tercera fase y en esta fase entra segundo y tercero. Lo mismo pasa con Croacia, el campeón de Copa entra en
tercera fase, en este caso sería el segundo clasificado, y cede tercero y cuarto a segunda fase a Osijek y Rijeka. Y a partir del país número 17, el campeón de Copa ya entra directamente en Europa League. Vamos a verlo. Si nos vamos a Europa League, que es esta parte de aquí, lo vemos aquí. El campeón de Copa checo ya entra directamente en la Q3 de la Europa League. Por lo tanto, nos desaparece de la Conference. Solo entran segundo y tercero, tercero y cuarto entrarían a partir del país número 15, a partir de Chipre, tercero y cuarto de Dinamarca, Brøndby Vigor, tercero y cuarto de Turquía, Konyaspor y el Istanbul Başakşehir, el cuarto de Ucrania a partir del país número 12, el tercero entra en tercera fase y el cuarto entra en segunda fase. Estos ajustes son ajustes de UEFA, es decir, conforme vamos subiendo y el país es mejor, tiene mejor coeficiente UEFA, la entrada a las competiciones se produce de forma mejor y más adelante en las rutas de clasificación, ¿vale? Pues aquí vamos a tener al cuarto ucraniano, al cuarto, que en este caso es quinto ucraniano, el Volska Poltava, y el quinto escocés, el Motherwell, el cuarto, que en este caso es el quinto porque el campeón de Copa ha quedado más arriba, el austríaco, el Rapid de Viena, el cuarto, que en este caso sí que es el cuarto belga, que es el Royal Antwerp, y el cuarto, que en este caso es el quinto de Países Bajos, el AZ Alkmaar. El quinto país, el quinto equipo clasificado en Portugal, que en este caso pasará al sexto, porque el primer clasificado es el que ha ganado la Copa, el Victoria Setúbal, también entra en esta Q2. Y a partir de ahí ya entrarán distintos en Q3 y en el playoff. En el playoff veremos, lo que nos atañe a nosotros en España, veremos al Villarreal, que en este caso entraría el sexto, pero como el campeón de Copa ha quedado quinto, pues entraría el séptimo. El Villarreal entra en playoff dentro de 2 rondas. Bueno, espero que haya quedado claro. Poco a poco iremos configurando esos equipos que van a las distintas fases. Y vamos viendo cómo los equipos europeos se van conformando para llegar a esas fases de grupos que tanto nos gustan a partir de septiembre. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.